repente, en pocos minutos, convertirse en una alocada retirada donde los muertos caen por doquier y los caballos también. Intentan retirarse a lo que ellos consideran puede ser una buena situación defensiva, una colina a unos 60 metros de altura, lo que más tarde se llamaría la colina de Custer. Al final, los 5 escuadrones quedan divididos en pequeños grupos que son rodeados por los indios. Cuando están a punto de coronar la colina, se encuentran con la situación inevitable. Los otros 1500 guerreros que ya anteriormente habían superado a Reno y a Wittins se ponen frente a Custer. Custer está rodeado, es el fin, es la perdición del 7º Regimiento de Caballería. La resistencia es tenaz en algunos puntos. Cabe destacar el esfuerzo heroico de Miles Keoch, un oficial europeo que había combatido al lado de las tropas vaticanas de Pío IX y que en esos momentos el escuadrón que él comandaba resiste como auténtico héroe. Pero aún así van cayendo todos los hombres uno a uno. Los indios, en sus comentarios posteriores, vieron escenas horribles. La locura se adueñó de los soldados de Custer. Algunos de ellos lanzaron sus revólveres al suelo y pidieron clemencia. Los indios no se la concedieron. En la locura final, muchos soldados de Custer se suicidaron, pegándose un tiro el uno al otro o incluso un tiro en la sien. Custer dicen que fue de los últimos en caer. Los indios de Caballo Loco habían pasado por encima del 7º Regimiento de Caballería. Toro Sentado no había participado en el combate, en contra de lo que se pudiera pensar. Había quedado preparando unas medicinas en su tipi. Las bajas fueron enormes. Se contabilizaron 408 bajas, 283 muertos y 125 heridos de más o menos gravedad. Los indios perdieron unos 150 guerreros, más unos 90 heridos. Muy pocas pérdidas para los indios, en contra de lo que venía ocurriendo en combates anteriores. Todo había terminado en poco menos de media hora. El orgullo de Norteamérica había quedado bajo el campo de batalla del Little Big Horn. Los indios llegaron al campo de batalla y empezaron la rapiña. Les mutilaron, les saquearon. Únicamente respetaron 2 cadáveres. Uno, el de Miles Keoch, dado su valor. Por cierto, el único superviviente de aquel combate de aquellos 5 escuadrones fue su caballo Comanche. Y el otro cadáver que respetaron fue al de Custer. Eso sí, un guerrero, un joven guerrero, le cortó, le sesgó la falange de un dedo. Y 2 mujeres cheyennes, acordándose de un viejo pacto con Custer, un pacto de no agresión, con una punta de flecha, le ampliaron los tímpanos para que pudiera escuchar mejor en el más allá. La situación era terrible. Todo el campo de batalla, en una área de unos 1500 metros, quedó regada por la sangre de unos y de otros. Había sido una gran victoria para el pueblo indio, la última gran victoria del pueblo indio. Caballo Loco y sus jóvenes guerreros rápidamente recogieron el campamento porque eran conscientes de que pronto llegarían más y más soldados, y se retiraron a sus queridas montañas del sur para celebrarlo. Las noticias empezaron a llegar. Los soldados norteamericanos no daban crédito a lo que había ocurrido. Reno llegaba con los últimos supervivientes. Aquello había sido terrible, una cruel carnicería, con 408 bajas en un regimiento de 600. 3 días más tarde encontraron los despojos de lo que había sido el 7º Regimiento de Caballería. Cuentan que los superiores de Custer dijeron entonces que de haber salido vivo de aquel combate, Custer sin duda alguna hubiese sido sometido a un consejo de guerra. Sus hombres siempre desconfiaron de él. Tanto Reno como Wittins desconfiaban de Custer. Sabían que era inferior a ellos en táctica y que era simplemente un alocado y joven oficial de 36 años. Aún así, la leyenda inmortalizó al 7º Regimiento de Caballería y a Custer. Aquellos crueles y desesperados soldados llegaron a la cima, llegaron a la gloria, y pronto la noticia circuló todo el país. Grant ordenó represalias, y los indios siguieron combatiendo, en la medida de sus posibilidades. 15 combates posteriores, como el de la horquilla de la mujer loca, o el de Montelobo. 15 combates donde los indios perdieron una y otra vez. Al final Toro Sentado pasó a Canadá. Caballo Loco se rendiría más tarde con 1000 guerreros. Más tarde intentaría salir de la reserva y fue cosido a bayonetazos por un soldado en un fuerte. La desgracia de los indios una vez más.
Para la familia Custer fue algo terrible, porque además de Custer murieron sus dos hermanos Boston y Tom. También murió un sobrino suyo y un cuñado. 5 miembros de la misma familia Custer murieron aquel día, en Little Bighorn. Una página épica para la historia. Fue una batalla cruel, pero no de las más crueles librada entre indios y colonos o soldados. Recordamos la del 4 de noviembre de 1791, cuando el general St. Clair con 2000 milicianos fueron también en una expedición punitiva contra los indios Miami y Suami. En aquel momento, cerca del fuerte Recovery, muy cerca de la población de Lima, en Ohio, los indios Miami atacaron y mataron a 632 soldados norteamericanos, hiriendo a casi 300. Fue una noticia terrible, pero aún así la de Little Bighorn está considerada como la peor pesadilla del ejército norteamericano. Fue la última gran batalla. La última gran batalla de este megalómano llamado George Armstrong Custer, que murió con 36 años, eso sí, recordando siempre a su amada Elizabeth, de la que estaba fervientemente enamorado. Cuentan que cuando murió llevaba una prenda íntima de Elizabeth en el interior de su chaqueta de piel. Aquella chaqueta de piel que él mismo diseñó con flecos, el sombrero de la ancha, aquel pañuelo rojo, aquel pantalón azul, que tan celebérrimo hizo Errol Flynn en su película Murieron con las botas puestas. También diseñaba sus propios vestidos, como aquel de terciopelo negro. George Armstrong Custer, un loco, posiblemente sí, pero también hijo de aquellos tiempos de conquista, aquellos tiempos donde los americanos se abrían paso a codazos. Aquellos colonos invadieron todo en pocos años y los indios quedaron reducidos prácticamente a la nada. Pero ese 25 de junio de 1876 sirvió para encender el fervor de los jóvenes guerreros, que aún así siguieron alimentando su esperanza en futuros años. Eran los tiempos de extinción para la nación india, y hoy lo hemos recordado en nuestros pasajes de la historia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.